Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate y enmudece». Y entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este hasta quien el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este hasta quien el mar y el viento obedecen? Se sorprenden los discípulos de Jesús al ver cómo pudo ahora sí que calmar la tempestad. Quiero detenerme en la primera parte donde dice que Jesús dormía. Nos dice que Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Vemos cómo Jesús, en cuanto hombre, porque tenía su naturaleza humana, en cuanto hombre se cansaba. Entonces, a pesar de que había una tempestad, pues él estaba muerto, estaba cansado. Entonces, estaba tan cansado que, pues, él estaba profundamente dormido, que tuvieron que despertar y le dijeron: «Maestro, ¿qué no te importa que nos hundamos?». Él estaba durmiendo. Vemos cómo muchas veces la gente en el transporte público, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues la gente en el transporte público, pues vemos cómo se queda durmiendo, ¿verdad? A pesar de que luego los camiones, los microbuses van ahí pues manejando, pues digamos que muy mal, pues la gente aún así pues va profundamente dormida. ¿Por qué? Porque está agotada, está cansada. Entre que los trayectos son muy largos, pues la gente tiene que pararse muy temprano, acostarse tarde, en las jornadas de trabajo. Pues ante el cansancio, la gente agotada se duerme, incluso casi está parada, ¿verdad?, en los camiones. Entonces Jesús, en cuanto hombre, se agota, se cansa. Por eso nos dice que estaba durmiendo en la barca. Y a pesar de que las olas casi hundían la barca, él estaba profundamente dormido. Hermanos, en cuanto hombre, en su naturaleza humana, Jesús se cansa y descansa. Su naturaleza humana. Pero en cuanto Dios, Él le dice al mar y al viento: «Cállate, enmudece», y le obedecen. Porque es Dios. Aquí vemos sus dos naturalezas. La humana, como hombre se cansa. Como Dios, Él tiene poder sobre la naturaleza. Pues otra cosa también interesante, como nos dice Jesús: ¿por qué estaban tan espantados? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué estaban tan espantados? ¿Por qué estaban tan espantados? ¿Qué acaso no tienen fe? Entonces, cuando la fe viene a menos, el temor aumenta. Me decía por ahí comentaba una persona: pues yo la verdad, pues yo luego no creo así en las cosas de Dios, pero soy supersticiosa. Pues sí, obvio. Los que no tienen fe, los más ateos, son los más supersticiosos.
Y Jesús hoy nos dice por qué. ¿Por qué tenían tanto miedo? Les dice. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Entonces, cuando la fe viene a menos, el miedo aumenta. Cuando la fe es grande, el temor disminuye. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos dé la fe que nos falta. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.